Bien, entonces ahora vamos a hacer el último video de los prácticos de Orgánica 101, que es el práctico 11 de aminas. En este video vamos a estar resolviendo los ejercicios 1A, B, D y F, el 2, B, D, E y H, el 6A, el 6D, el 7 y el 14. Entonces, vamos a empezar con el primero, que dice nombre los siguientes compuestos siguiendo las reglas del grupo. Entonces, tenemos que nombrar las diferentes aminas y ustedes, lo que capaz que pueden tener en la cuaderneta para leer es que para nombrar las aminas, cuando tenemos, por ejemplo, aminas sencillas, aminas primarias o aminas que tienen sustituyentes iguales, se nombran poniendo el sufijo amina y antes se ponen los sustituyentes que tienen, o sea, los grupos que están unidos al nitrógeno. Entonces, por ejemplo, en este caso, tenemos una amina primaria unida a un etilo, entonces va a ser la etilamina. En el ejemplo B también tenemos una amina primaria aromática, en este caso entonces nombramos a el sustituyente fenilo, entonces decimos que esta es la fenilamina, que también la pueden encontrar con su nombre común como la anilina. ¿Bien? Después tenemos una secundaria, pero como pueden ver en este caso, esta amina está sustituida con el mismo grupo, que se acuerdan que le decíamos isopropilo. Entonces, esta amina se puede nombrar como di, porque son dos isopropilos, isopropilamina. Si no se acuerdan que este sustituyente se llamaba isopropilo, la pueden nombrar como su nombre complejo, sustituyente complejo. Entonces sería la di-1-metil, porque se acuerdan que el 1 era 1, 2, 1-metil, etil, porque es una cadena de dos carbonos sustituida con un metilo. 1-metil, etil, amina. ¿Bien? Y por último vamos a ver un ejemplo de un caso donde tenemos una amina secundaria donde los sustituyentes son diferentes. En estos casos, ¿qué es lo que se hace generalmente? Se toma la que sería como la cadena principal, el grupo más grande o más importante, y eso va a ser parte del sufijo, o sea que en este caso tenemos un etilo y un propilo, la cadena más grande es la del propilo, entonces el sufijo va a ser propilamina, y vamos a nombrar la cadena etílica como un sustituyente. Entonces tenemos para saber que el sustituyente va a estar en nitrógeno, indicamos con una N-etilpropilamina. Ese sería el nombre del compuesto F. Bueno, siguiendo con el práctico 11, nuestro último práctico, y con la parte de nomenclatura de aminas, vieron con Estefanía, nomenclatura de aminas a partir de la estructura, dar el nombre. Bueno, ahora vamos a hacer al revés, a partir del nombre, dar la estructura, no vamos a hacer todas las opciones que tenemos en el ejercicio 2, vamos a hacer algunas representativas y las demás las hacen ustedes. ¿Sí? Bueno, empecemos por el B, nos tocan el B, el D, el E y el H. ¿Sí? Empecemos por el B. ¿Sí? Y como bien decía hoy Estefanía, ¿sí? Fíjense, se llama 2-metilciclohexylamina. Primero, esto me está diciendo que tengo un nitrógeno que puede estar sustituido, evidentemente, lo va a estar, ¿sí? Y que evidentemente a la hora de la sustitución tengo tres posibles grupos para sustituir. Puede estar mono, di o trisustituido, veremos el nombre. Pero al finalizar su nombre con amina, me está diciendo que tengo ese grupo funcional presente. Muy bien. ¿Qué es lo que sustituye a ese grupo? Bueno, si ustedes ven, es todo esto. Un ciclo, que se llama ciclohexil, por lo tanto es un ciclo que viene con 6 carbonos, que viene del ciclohexano, porque el il implica que al ciclohexano le saqué la O y le puse il para que esté sustituyendo a la amina, por lo tanto, estamos hablando de que necesito tener un ciclo de 6, ¿sí? Ciclohexil, pero que esté unido al nitrógeno, y va a ser el único sustituyente del nitrógeno, por lo tanto va a ser una amina primaria, pero con esto no termina el nombre, porque si ustedes ven,
este ciclohexil que está aquí tiene un sustituyente metilo en la posición 2. ¿Quién es la posición 1 del ciclohexilo? El carbono que esté unido al grupo amina, porque la amina es el grupo funcional más importante y que por lo tanto le da las características físicas, químicas al compuesto, y la IUPAC establece que ese va a ser de alguna manera el referente del grupo funcional del nombre, ¿sí? Por lo tanto va a ser el sufijo. Bueno, volviendo. Ciclohexil, amina, y en la posición 2, que no importa esta o esta, me da lo mismo, voy a tener un metilo, ¿sí? Y esta es la 2-metil-ciclohexil-amina. ¿Está claro? Después, bueno. Estas moléculas que vamos a hacer, la D y la H, son moléculas muy particulares, ¿sí? No cumplen de alguna manera el nombre IUPAC, pero es interesante que las empiecen a conocer, porque puede ser que no las vean mucho en piridina, por ejemplo, sí la ven mucho, ¿sí? Pero estas otras dos que vamos a ver, la piperidina y la pirrolidina, puede ser que no la vean tanto en orgánica, pero sí, en orgánica estoy diciendo en la 101, 102, ¿sí? O en 103, pero sí después la pueden ver en farmacia, ¿sí? La empiezan a ver, por lo tanto es interesante que las empiecen a ver. ¿Qué es la pirrolidina? Bueno, es una amina cíclica, ¿sí? Secundaria, un heterociclo, ¿sí? En donde en este se llama hetero porque hay un heteroátomo, ciclo, amina secundaria porque el nitrógeno está doblemente sustituido, con un anillo de 5 que es cíclico, ¿sí? Muy bien. ¿Cuál es la piperidina? Bueno, la piperidina es lo que sería la piridina hidrogenada, totalmente hidrogenada, ¿sí? Son ciclos de 6 átomos de carbono, la piperidina, también un heterociclo, una amina secundaria, pero ahora el ciclo va a ser de 6 en vez de 5. Estas son dos estructuras que se tienen que aprender simplemente y que no cumplen de alguna manera las reglas IUPAC que vemos. Vamos a ver esta última que está aquí. Bueno, otra vez. Fíjense, Mía les comentó que cuando yo tengo una amina que está sustituida por más de un grupo diferente, yo debo indicar primero cuál es el grupo más importante y luego, si tengo 3 sustituyentes, 2 de ellos tendrán la letra N adelante para decir que están sustituyendo al nitrógeno, ¿sí? Y si tengo uno solo, bueno, tendré el final del nombre con el grupo más importante y el otro sustituyente con una N. Fíjense, aquí se llama anilina al final, ¿sí? La anilina es una amina de por sí, en donde esta sería la anilina pelada, ¿sí? La anilina pelada. Pero es de aquí que nosotros no tenemos aquí la anilina, sino que tenemos el nitrógeno que proviene de la anilina doblemente sustituido, ¿sí? Aquí estoy escribiendo este grupo, pero este nitrógeno que proviene de la anilina está doblemente sustituido con este y con este, ¿sí? Muy bien. Con un grupo metilo, no importa dónde lo ponga, aquí o acá da igual, y ahora vamos a componer este grupo que está aquí. Y este grupo que está aquí me está diciendo que el sustituyente que está unido al nitrógeno tiene 3 carbonos, pero 3 carbonos. Termina en enil, que significa doble enlace, ¿sí? En de doble enlace. ¿Y dónde está ese doble enlace? En la posición 2. ¿De qué? De la cadena de propina. Entonces, empecemos por escribir la cadena de 3 carbonos. 1, 2, 3. Recuerda, como es un nombre complejo, el carbono 1 de esta cadenita va a ser el que está unido al nitrógeno. El carbono 2 y el carbono 3. ¿Dónde tengo el doble enlace en esa cadena? En la posición 2, 3. Entonces, finalizando con este nombre, decimos que la N-metil, N2-propenil anilina es esta estructura que está aquí, ¿dónde? Aquí está la anilina, que está doblemente, es una amina que es sustituida, pero la anilina doblemente sustituida con un grupo metilo, por eso dice N-metil, el metilo sustituye al nitrógeno, y N2-propenil, otra vez, el nitrógeno está sustituido con una cadenita de 3 carbonos que tiene un doble enlace en la posición 2. Bien, siguiendo con el práctico número 11, vamos a hacer el ejercicio 6A, ¿sí? Y D, primero vamos a empezar por el A. El ejercicio 6A nos pide el compuesto mostrado, es una base algo más fuerte que la amonía, ¿sí?
y dice cuál es el nitrógeno más básico. Formule la especie que resulta de la protonación. ¿Ok? Entonces, lo primero que tenemos que ver en este tipo de compuestos, ¿sí? Son compuestos cíclicos, ¿sí? Que tienen heteroátomos en 2 de sus ciclos, ¿sí? Por lo tanto, esto básicamente es un heterociclo. Pero lo que nos interesa es la basicidad, ¿sí? De esta molécula, y entonces lo que tenemos que empezar a ver es por dónde es básica esa molécula, ¿sí? Como hicimos cada vez que hacemos la acidez o basicidad de un compuesto. Y evidentemente, nosotros ya lo vimos en otros ejercicios de repartidos anteriores, la basicidad viene dada por el par de electrones no enlazantes, par de electrones libres que tienen los nitrógenos, ¿sí? Entonces, lo primero que podemos estudiar en esta molécula es lo mismo que hicimos, por ejemplo, para moléculas separadas, como por ejemplo la piridina o el pirrol, en cuanto a la disponibilidad que tienen ese par de electrones para captar el protón. Evidentemente la molécula es básica por los dos lados, pero hay uno de esos nitrógenos que evidentemente puede ser o puede tener un carácter más básico que el otro. Entonces, lo que tenemos que ver acá es dónde se posicionan ese par de electrones no enlazantes, ese par de electrones libres, en qué tipo de orbital, para ver la disponibilidad que tiene para tomar un protón. Y si nos fijamos, y si recuerdan, ¿sí? Ese ejercicio que comparaba la basicidad entre el pirrol y la piridina, fíjense que este nitrógeno, ¿sí? Los dos en realidad tienden a adoptar evidentemente una hibridación sp2. ¿Por qué? Este es claro, tiene un doble enlace, ¿sí? Y este va a tener una hibridación sp2 para poder formar ese doble enlace. Este también no está claro, pero recuerden que ese par de electrones, para que este compuesto después lo pueden hacer sea aromático, necesita, ¿sí? Entrar a resonar en el anillo. Por lo tanto, este nitrógeno también, ¿sí? Es un nitrógeno que tiene hibridación o que en la mayor cantidad de tiempo puede tener hibridación sp2. Evidentemente, si toma un protón, después cambiará su hibridación dependiendo de la reacción que tenga que hacer. Entonces, los dos nitrógenos son sp2. Ahora bien, en esa hibridación sp2 tenemos, recuerden, ¿sí? Nitrógeno, ¿sí? El sp2 es trigonal plana. El último me quedó bastante feo. Y tiene un orbital p, ¿sí? Perpendicular. Entonces, ¿qué pasa? ¿Dónde se coloca ese par de electrones en este nitrógeno? Y bueno, si sabemos que va a entrar a resonar para que esta molécula sea aromática, evidentemente ese par de electrones no tiene otra opción que colocarse, ¿sí? En el orbital p, ¿sí? O sea, en ese orbital perpendicular, ¿sí? Que está en ese nitrógeno, ¿sí? Sin embargo, en este nitrógeno, como habíamos visto, ese par de electrones evidentemente no se va a colocar en ese orbital p porque ese orbital p está formando este doble enlace. Por lo tanto, ese nitrógeno se va a colocar en un orbital, vamos a poner acá, orbital p, en un orbital sp2. ¿Sí? Este es uno de los orbitales sp2, el otro es el que forma, ¿sí? El enlace sigma, y este es el tercero, por lo tanto, ese par de electrones va a estar en el orbital sp2. ¿Qué quiere decir eso? Que, ya lo dijimos, ¿sí? Este par de electrones, vamos a ponerlo bien, quedó ahí como que estuviera volando, ¿sí? Ese par de electrones, ¿sí? Entonces, ¿sí? Va a poder captar un protón, pero va a estar compitiendo también con la posibilidad de que entre a resonar en el anillo que está formando el nitrógeno, y eso evidentemente es una competencia que disminuye la basicidad de ese nitrógeno. Sin embargo, en este caso, ese par de electrones que está en el orbital sp2, ¿sí? Está 100% disponible para tomar el protón. ¿Por qué? Porque ese orbital sp2 no es el que no puede entrar a resonar en el anillo aromático porque no está en el orbital p, y por lo tanto, al estar 100% disponible, hace que ese nitrógeno sea más básico, ¿sí? Que el nitrógeno que está en el otro anillo. Bien, entonces, recién hicimos la explicación, ¿sí? De la basicidad de cada uno de los nitrógenos, explicando que este era más básico por la disponibilidad de sus electrones no enlazantes, ¿sí? Ya que uno se dispone en el orbital p
y el otro en orbital sp2, ¿sí? Vamos a ponerlo para que quede bien claro. Por lo tanto, estos estaban 100% disponibles y estos eran parte de una resonancia. ¿Cuál es la resonancia? Bueno, acá se la ponemos, ¿sí? Para que ustedes la vean. Fíjense, si nosotros tenemos esta estructura, el par de electrones de este nitrógeno que está en ese orbital P entra a resonar en este anillo, ¿sí? Y la carga negativa se empieza a deslocalizar en toda la molécula, ¿tá? Nosotros vamos a hacer hasta la molécula que nos interesa ver, ¿tá? Hasta la estructura resonante en realidad que nos interesa ver. Pero ustedes pueden seguir, ¿sí? Esta resonancia, de hecho sigue. Entonces, ¿por qué nos interesa esto? Y bueno, porque de alguna forma nos muestra que ese nitrógeno es básico, por eso que dijimos recién, pero además esa basicidad está aumentada por la deslocalización que genera esa carga negativa, donde en esta estructura resonante vemos, ¿sí?, cómo esa carga negativa se deslocaliza sobre ese nitrógeno, ¿sí? Entonces, esto es de alguna forma, ¿sí?, algo que nos muestra bien claro que ese nitrógeno va a ser más básico que este otro. ¿Por qué? Porque este otro pierde ese par de electrones, que son los que necesitamos para atrapar un protón, ¿sí?, en medio ácido, y al perder ese par de electrones, ¿sí?, lo que le pasa es que queda positivo. Y esa carga negativa, además, ¿sí?, se deslocaliza en ese nitrógeno. Entonces, evidentemente, esta estructura resonante, esa resonancia, nos muestra cómo el nitrógeno que está en ese anillo, ¿sí?, es más básico que el nitrógeno que se coloca en el otro anillo. Bueno, del ejercicio 6 entonces, el B y la parte B y la parte C le queda a ustedes, y vamos a la parte D, que nos dice la 2,6-NN tetrametil-anilina, ¿sí?, es más básica que la 3,5-NN tetrametil-anilina split. Entonces, para repasar un poquito la nomenclatura, lo primero que vamos a ver es por qué el nombre de estos compuestos, ¿sí? O sea, ustedes lo tenían y tenían que formularlo, pero fíjense, 2,6-NN tetrametil. Lo que les indica primero, como habían visto bien con Mía, con Estefanía y con Marga, es, ¿sí?, el sufijo de cada una de estas, ¿sí?, nombres. Me dice que hay una estructura base que es la anilina. ¿Cuál es la anilina? Como habíamos visto, la anilina es esta estructura, que es la amina aromática, ¿sí?, que evidentemente estas estructuras parten de esta, ¿sí? ¿Qué pasa? Está sustituida en el anillo y en el nitrógeno. ¿Cómo está sustituida? Y bueno, esto otro que está acá, ya lo han visto ustedes en otros, ¿sí?, repartidos, cuando vimos más nomenclatura, tetrametil. Tetrametil quiere decir que tetra hay 4 metilos. Ahora lo que tenemos que ver en las dos, ¿no?, es dónde están esos metilos. Y bueno, en el primer caso nos dice 2,6-NN. ¿Qué significa esto? Primero, la NN quiere decir que hay 2 de esos metilos que van a estar en la amina. Vamos a hacerlo para uno y después les queda para los otros, ¿ah? Hay 2 metilos que están puestos, ¿sí?, o están ubicados, ¿sí?, en el nitrógeno, ¿sí?, de la anilina. Y los otros dos posiciones me dicen 2 y 6. ¿Qué serán esas posiciones? Y bueno, cuando tenemos la anilina como base, las posiciones son las posiciones del anillo aromático. ¿Cómo contamos o cuál es el carbono 1 de este anillo aromático? El carbono 1 siempre va a ser el que sostiene a el nitrógeno, y ahí, bueno, puede ser para acá o para allá, generalmente en nuestro horario, 2, 3, 4, 5 y 6. Por lo tanto, en el primer caso, los metilos van a estar en la posición 2 y 6. ¿Ah? Lo mismo hagan para esta. Lo único que van a estar en la posición 3 y 5. Eso es lo que tiene que ver con la nomenclatura. Ahora, nos pide que expliquemos por qué esta molécula es más básica que esta, ¿sí? Y acá es bastante sencillo, ¿sí?, porque nosotros lo que sabemos y lo que hemos visto en cuanto a la basicidad o la acidez de los compuestos es cómo afectan los sustituyentes en esa basicidad del nitrógeno. ¿Ah? Por un lado tenemos los 2 metilos que están sobre el nitrógeno, que son dadores de electrones, pero los tenemos en las 2 moléculas.
Por lo tanto, eso no cambia absolutamente nada o no afecta a la basicidad. ¿Qué es lo que tenemos? Además de eso, dos metilos que ahora sí están en diferentes posiciones, que también son dadores de electrones, ¿sí? Son cadenas carbonadas, pero en el primer caso tenemos que esos dos metilos están en posición 2 y 6 y en el segundo caso 3 y 5. Entonces, como habíamos hablado en otros ejercicios, ese efecto inductivo, ¿sí? Dador de electrones de estos sustituyentes, se traslada a través de los enlaces. Por lo tanto, cuanto más cerca esté, ¿sí? el sustituyente del nitrógeno, que es el que tiene el par de electrones que lo hace básico a la molécula, cuanto más cerca esté, el efecto va a ser mayor que si están más alejados de ese nitrógeno. Entonces, la razón, o una de las razones más importantes de esta diferencia es, ¿sí? la distancia que tienen los metilos en a la 2,6 tetrametilamina, que están en posición orto, si queremos ir también acostumbrándonos un poco a la nomenclatura orto, para y meta, y a diferencia de la 3,5 que están en posición meta. ¿Sí? Bien, ahora vamos a hacer el ejercicio 7, que en la parte A nos pide que diseñemos una síntesis para obtener el orto, bromo, yodo, benceno a partir de la anilina. La anilina ya la habíamos visto en dos ejercicios anteriores, que es entonces la amina aromática, la fenilamina, que es la que nombramos en el primer ejercicio, y vamos a crear una estructura del producto final, que es un yodo benceno y que tiene en posición orto un bromo. Bien, entonces tenemos que diseñar una estrategia que claramente va a implicar varios pasos para obtener a partir de la anilina este compuesto. Entonces, analizando un poquito lo que tenemos en la estructura de partida, vemos que tenemos una amina que obviamente no la tenemos en el producto. Entonces, vamos a tener que, por un lado, trabajar con alguna reacción que nos permita intercambiar este sustituyente por alguno de estos dos. Entonces, podemos pensar en las reacciones que vieron de aminas, si vieron reacciones de aminas aromáticas, donde había una opción de transformar aminas en sales de diazonio, que esas se pueden sustituir, por ejemplo, con iodo de potasio, y ahí podríamos obtener, a partir de esta amina, el sustituyente del yodo. Bien, ahora, ¿cómo hacemos para poner al bromo en orto? Vamos a seguir razonando. Si nosotros hacemos ese cambio e intentamos sustituir el yodo benceno, el yodo, ustedes saben que es un desactivante, es un desactivante del tercer tipo, que orienta, es un desactivante que orienta para ion. ¿Qué es lo que pasa en este caso? Ponemos yodo benceno para reaccionar con bromo y seguramente la monobromación se dé principalmente en la posición par. Si nosotros conocíamos la opción de sulfonar la posición para protegerla y así obtener la bromación en posición orto, ¿qué nos pasa ahí? Que tenemos tanto el yodo como el sulfónico como desactivantes del anillo y sería muy difícil obtener esa reacción. Así que no vamos a poder bromar el yodo benceno, vamos a tener que entonces bromar antes. Podemos pensar en bromar a partir de la anilina, que la anilina, entonces tenemos un anillo aromático con una amina, ustedes saben que este tipo de sustituyentes son activantes del anillo. Entonces eso es bueno, es un activante, tenemos el mismo caso de hoy, es un activante orientador para y orto, entonces podemos bloquear la posición para con ácido sulfónico, como en este caso tenemos un activante y un desactivante, la reacción de bromación se daría bien. ¿Qué es lo que pasa si nosotros ponemos como primer paso entonces la sulfonación de esa amina? ¿Qué les parece a ustedes que va a ser la primera reacción que se va a dar si nosotros ponemos ácido sulfúrico en el medio? Tenemos una amina y un ácido. Obviamente que, como las aminas son básicas, lo primero que va a pasar es la protonación
de esa amina. Entonces, esa amina, al protonarla, ya perdemos ese par de electrones activantes que teníamos para activar el anillo, y es más, es un desactivante del anillo, de esta sal de amonio. Entonces, no nos sirve hacer esto sobre directamente la amina. Entonces, lo que sí podemos hacer es, antes de sulfonar, hacer la sulfonación, proteger, lo que decimos es como proteger, transformar esa amina en algún grupo que siga siendo activante del anillo, pero que no sea básico, o tan básico como una amida. Y eso lo que se hace generalmente es hacer una protección formando una amida, transformando la amina en una amida. Entonces, por ejemplo, podemos poner con anhídrido acético y piridina, que son las condiciones clásicas de acetilación, y obtener así la amida correspondiente, que ahora sí podemos hacer la etapa de sulfonación sin preocuparnos de que nos pase lo mismo que mencionamos antes. Entonces ponemos ácido sulfúrico fumante, y ahora que tenemos este compuesto que tiene protegida la posición para, pero que mantiene un grupo activante del anillo que va a dirigir el orto, vamos a hacer la bromación. Recuerdan que para hacer estas reacciones teníamos que poner un ácido de Lewis, tribrouro de hierro, por ejemplo, para generar el electrófilo. Siempre estamos acá en sustituciones electrofílicas aromáticas, y entonces podemos así obtener el producto con el bromo en orto a donde está el nitrógeno, que se acuerdan que ya habíamos dicho al principio que es el lugar en donde vamos a sustituir el yodo. Bien, entonces dijimos que llegamos a este intermedio, donde tenemos el sulfónico, el bromo y la amina que se mantiene protegida, y lo que nos queda entonces es desproteger, o sea, sacar el sulfónico, que ya no lo necesitamos más, y desproteger la amida para poder hacer la formación de la sal de diazonio y después la posterior sustitución nucleofílica. Entonces, lo que está bueno del paso siguiente es que ponemos una hidrólisis, un medio ácido con calor, y vamos a lograr con esas condiciones tanto hidrolizar el sulfónico como la amida. En un paso ya hacemos dos cosas: medio ácido, calor, y lo que obtenemos como producto es la amina sustituida, la anilina ortobromoanilina. ¿Bien? Bien, entonces ahora lo único que nos queda hacer es convertir la amina en el yodo, sustituir uno por otro. Para eso lo que tenemos que hacer son dos pasos. Primero es la formación de la sal de diazonio, donde usamos nitrito de sodio, el medio ácido, por ejemplo ácido clorhídrico, a baja temperatura. Y ahí obtenemos, como decíamos, la sal, cloruro, por ejemplo, en este caso. Y ahora sí, hacemos lo que ustedes vieron, como que se podía hacer con este tipo de compuestos, que es sustituciones nucleofílicas tipo 1, y podemos entonces sustituir este sustituyente por yodo. Y de esta forma podemos obtener el orto-bromo-iodobenceno a partir de la anilina. Bien, y en la parte B lo que nos piden es también diseñar una estrategia para, a partir del isopropilbenceno, sencillo de hacer, tenemos entonces el benceno sustituido por el isopropilo, obtener el meta-isopropil nitrobenceno. Entonces ahí lo que tenemos
Eso sería en orto. En beta. Entonces tenemos que diseñar una síntesis que nos permita el borrador. ¿Qué es lo que vamos a ver? Lo mismo que podemos hacer el mismo razonamiento que hicimos en el anterior. Vemos que en el producto hay un sustituyente que se mantiene y hay un sustituyente nuevo. Si uno quisiera hacer la ruta más sencilla de decir, bueno, hago una sustitución electrofílica aromática de este compuesto, ¿cuál es el problema que tiene? Que tiene un grupo que es activante y por lo tanto que orienta orto para y por lo tanto nunca obtendríamos el producto con la sustitución en beta. O sea que vamos a tener que trabajar con otros grupos para conseguir sustituir al nitro en esa posición. Ahora, ¿qué pasa si decimos, bueno, pongo los grupos, tenemos que conseguir poner algún grupo que podamos sacar? Que lo pongamos en un rato para dirigir, pero que lo podamos sacar. De esos hemos trabajado con algunos, como por ejemplo la sulfonación. ¿Qué pasa? Lo mismo, nosotros sulfonamos en la posición para y lo que vamos a obtener como producto es el producto de la sustitución en orto. Por lo tanto, sulfonar tampoco nos ayuda. Necesitamos sulfonar capaz que con algún activante que nos oriente en orto y ahí sí poder poner entonces el grupo nitro en esta posición. ¿Qué es lo último que vieron en este repartido de aminas? La posibilidad de poner un grupo amino que se pueda transformar en sal de diazonio y esa sal de diazonio se pueda terminar sustituyendo. ¿Bien? Entonces, ¿cómo hacemos para sustituir y tratar de poner un grupo amino en este compuesto? Bueno, de las reacciones que ustedes conocen, tenemos la nitración, que con ácido nítrico y ácido sulfúrico, lo que nos va a dar como producto es la nitración justamente en para. Este grupo nitro no nos sirve para dirigir porque es un grupo desactivante, entonces dirigiría el alquilo y seguiríamos obteniendo la sustitución en orto. Entonces tenemos que transformar este grupo desactivante en un grupo activante. ¿Cómo hacemos eso? Hacemos una reducción del grupo nitro, por ejemplo, con hierro. Después un segundo paso de medio básico, primero con medio ácido, y ahí obtenemos la amina correspondiente que, como sabemos, las aminas son activantes del anillo y como son activantes por efecto resonante, van a hacer que la sustitución vaya a ir preferentemente en orto a ella. ¿Qué pasa ahora con la siguiente etapa, que sería la nitración, para obtener el compuesto que nosotros queremos? Para nitrar, ¿cuáles son las condiciones de reacción? Estas que vimos acá, medio ácido. ¿Qué es lo que hablamos en el ejercicio anterior? Que si nosotros tenemos una amina en medio ácido, lo que va a pasar es que se va a protonar y va a perder esa capacidad de activante que queríamos. Por lo tanto, vamos a tener que repetir lo mismo que en el ejercicio anterior, que es proteger esa amina como una amida para que no se protone en el medio ácido. Entonces hacemos lo mismo, las mismas condiciones. Acetilamos así entonces esta amina, la transformamos en una amida y ahora sí podemos hacer la nitración. Las mismas condiciones que habíamos propuesto hoy, entonces hacemos la nitración. Y nos va, dijimos, tenemos dos grupos que orientan, pero como esto es activante como forma resonante, activa donando electrones de forma resonante, va a ser el que oriente y va a ser esto
que la nitración es sustituyente entre el grupo nitro en posición orto a este sustituyente. ¿Qué nos queda ahora? Y bueno, ahora nos tenemos que deshacer de este grupo que usamos como un tipo de grupo protector o director de las sustituciones. Lo primero que vamos a hacer para esto es desproteger la amina, volver a una amina a partir de una amida. Eso lo podemos hacer en medio ácido, calor, una hidrólisis. Y ahora vamos a querer hacer desaparecer el grupo amina, digamos, cambiarlo por un hidrógeno. Y también es lo mismo que hicimos. Vamos a cambiarlo, la amina por hidrógeno y luego por iodo, como hicimos en el anterior. Para eso primero tenemos que formar la sal de diazonio, y eso lo vamos a hacer con, ya dijimos, las mismas condiciones: nitrito de sodio, ácido clorhídrico a baja temperatura. Formamos así la sal. Y ahora, en este caso, como queremos intercambiar, queremos hacer la sustitución de esto por hidrógeno, lo que agregamos es alguna fuente de hidruro, y en este caso, por ejemplo, podemos agregar borohidruro de sodio, y así podemos obtener el compuesto. Vamos a poner el hidrógeno para que no confundan. El compuesto del meta-isopropilnitrobenceno. Lo tenemos a partir de esta estrategia. ¿Bien? Esta es una de las estrategias posibles. No quiere decir que sea la única. Pueden ustedes plantearse diferentes estrategias. Si quisieran, podían ver de tratar de jugar con el isopropilo, ver si podían de alguna forma cambiar la posibilidad de transformarlo en vez de un grupo activante en desactivante. Es posible. Tienen que mirar las opciones que tienen. En general lo que uno hace es mirar las que den mejores rendimientos, resultados, que le den opción a tener distintos productos, y también el número de pasos de la ruta que vamos a proponer. Cuanto menos pasos, mejor. Bueno, terminando ahora sí con todo el práctico, ¿sí? Vamos a hacer el ejercicio 14. El ejercicio 14 tiene esta propuesta que está aquí. Vamos a leer qué nos pide. Nos dice: la metanfetamina, que es esta estructura que está aquí, se consideró durante mucho tiempo una sustancia inocua utilizada para dietas. Hoy en día se sabe que causa adicción, además de destrucción del tejido cerebral. Muy buena noticia. Propongo una síntesis de la misma utilizando los reactivos que se muestran a continuación. Entonces, ¿qué es lo que nos pide este ejercicio? Bueno, hay una propuesta de sintetizar la metanfetamina, que es esta estructura que está aquí, a partir de este pool de compuestos. Algunos van a ser reactivos que vamos a utilizar para generar determinadas reacciones, y otros van a ser los sustratos sobre los cuales vamos a hacer esas reacciones. ¿Cómo es que yo en general les planteo tratar de abordar este tipo de ejercicios? Cada uno lo hace como desea. Uno va a mostrar el sistema de razonamiento que yo suelo hacer, y es mirar la molécula final que tengo, tratar de identificar en el pool de reactivos dónde están las cadenas carbonadas que componen la molécula final, y luego ir razonando qué tipo de reacciones debo yo hacer para generar los nuevos enlaces entre estas estructuras y lo que me lleva a la estructura final. Entonces, a ver si fui clara. Por ejemplo, yo lo primero que haría es decir, bueno, yo aquí tengo un anillo aromático. ¿El anillo aromático está presente en mi compuesto final? Sí lo está. Ok, quiere decir que todo esto que está aquí no cabe la menor duda, y a lo mejor en medio de perogrullo, lo que estoy diciendo, pero va a venir de utilizar el anillo aromático. Pero evidentemente el anillo aromático en la estructura final está monosustituido. Muy bien, monosustituido con una cadenita que de alguna manera es una alquila. Quiere decir que en algún momento, en alguna parte de la secuencia sintética, este anillo tiene que sufrir una alquilación, porque si no, no voy a poder generar el enlace carbono del anillo aromático, carbono con hibridación sp3. Muy bien, habiendo identificado que está el anillo y que en algún momento necesitamos una reacción de alquilación, vamos a poner por aquí
reacción de sustitución electrofílica aromática, alquilación del anillo, para tener idea de lo que vamos razonando, ¿sí? Sigamos adelante. ¿Qué otra parte de esta molécula viene de alguno de los reactivos que están aquí? Bueno, a lo mejor no es tan fácil de ver como en el caso del anillo, pero miremos un poquito, para que les sea más fácil a ustedes. El nitrógeno. ¿Quién es el único reactivo que aporta nitrógenos? Esto, ¿sí? La metilamina. Esa metilamina, ¿en dónde está presente o dónde están esos átomos presentes en la molécula final? Aquí. No quiere decir que la reacción sea de la amina sustituyendo, es decir, cómo llegamos a ubicar en esa posición ese grupo, lo vamos a ver después. Pero es importante poder identificar que tengo el anillo en la metanfetamina, que tengo este sustrato también aquí, y luego, ¿qué es lo que me falta? Bueno, la cadena carbonada de 3 carbonos, que si ustedes ven, ¿de dónde va a venir? Solo me queda de que de alguna manera venga de haber hecho reaccionar de alguna forma la acetona, luego transformar esa acetona, perder el carbonilo, que a la posición en donde está el carbonilo, fíjense, 1, 2, 3, 1, 2, 3, que en ese carbono que está el carbonilo yo pueda tener finalmente unido carbono-nitrógeno, y eso va a implicar qué tipo de reacciones tengo que hacer. En resumen, pude haber identificado el anillo y saber que necesito una alquilación. Tengo el carbonilo, o mejor dicho, tengo la acetona, la propanona, ¿sí? Que viene aquí. Y luego tengo en el carbón que soportaba el carbonilo, ahora unido el nitrógeno. Quiere decir que a lo mejor tengo que hacer alguna reacción que implique entre el carbonilo de la acetona y la amina, y luego tratar de que lo que se me forme, reducirlo, ¿sí? Pero debo hacer reaccionar el carbonilo de la acetona, que a lo mejor no es en su forma libre como acetona, ¿sí? Pero va a hacer reaccionar el carbonilo de acetona con el reactivo nitrógeno. ¿Sí? Entonces, otra cosa importante. ¿Qué es lo que me está quedando fuera o que de alguna manera son reactivos que yo necesito utilizar y que me lo están dando? Bueno, una base, ¿sí? El bromo, un ácido de Lewis y un reductor. Bueno, entonces, habiendo identificado cada uno de los carbonos o los diferentes grupos que me proponen y habiendo tenido presente de que tengo un reductor, un ácido de Lewis, bromo y un medio básico, y que una de las reacciones importantes a llevar a cabo, yo le diría que la primera, la podemos discutir después, pero una de las reacciones importantes a llevar a cabo va a ser la alquilación del anillo. Bueno, toda alquilación del anillo, si ustedes recuerdan, en una alquilación de un anillo aromático, ¿sí? Necesitaban un ácido de Lewis y un haluro de alquilo. Un haluro de alquilo que no tiene, pero que si ustedes miran, estos 3 carbonos que vienen de la acetona, como ya dijimos, es en esta posición o en esta, no importa en cuál, que yo puedo o debo tener un halógeno para que él se dé la sustitución electrofílica aromática. ¿Cómo hago yo para incorporarle a esta cadena carbonada un halógeno en esta posición? Bueno, recuerden, voy a ir para aquí, ¿sí? Voy a plantearme la alquilación del aromático, pero previo a la alquilación del aromático, dijimos que tengo que tener la cadena carbonada que tenga un halógeno en el carbono sobre el cual se va a dar la sustitución electrofílica, ¿sí? Entonces, mejor dicho, sobre el cual va a ser el electrófilo, ¿sí? Porque el que ataca es el aromático. Entonces, que me mareé. Vengamos para aquí. Necesito sintetizar el haluro de alquilo sobre el cual se va a dar la sustitución del anillo, ¿sí? ¿Cómo lo hago? Bueno, dijimos, en esta posición o en esta posición tengo que adicionar un halógeno. ¿Tengo condiciones como para hacer alfa-halogenación de carbonilos? Sí las tengo. ¿Por qué? Porque tengo el halógeno molecular y porque tengo condiciones básicas. Y recuerden que la alfa-halogenación se puede dar tanto en condiciones básicas como en condiciones ácidas. Entonces, ¿cuál es la primera reacción de la secuencia sintética?
la alfa-halogenación de la acetona. Implica el bromo, el medio básico, evidentemente vamos a poner un equivalente porque yo no quiero que se siga bromando, ¿sí? Y recuerden que si yo tengo un exceso del halógeno, se incorpora el halógeno en la misma posición, ¿sí? Ya vimos los mecanismos, vimos todo. Entonces, con un equivalente, ¿qué es lo que yo logro? Sintetizar esta alfa-halocetona, ¿sí? ¿Por qué es importante o para qué me sirve? Porque será en esta posición en la que se dé la unión al aromático. ¿Cuál es el siguiente paso entonces? Bueno, la reacción de sustitución electrofílica aromática, ¿sí? Con otra vez el ácido de Lewis, que era este, ¿sí? Y por lo tanto, este es el haluro de alquilo, que en presencia del ácido de Lewis genera el electrófilo, que va a ser atacado por el benceno como nucleófilo, ¿sí? Las posiciones de sustitución van a ser cualquiera, por lo tanto, aquí lo que logro, me comí un carbono, ¿sí? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Muy bien, pero esto no es la metanfetamina, ¿sí? Por lo tanto, me está faltando un siguiente paso. ¿Cuál es el siguiente paso? Bueno, de alguna manera generar el enlace carbono-nitrógeno en esta posición. Tengo un carbonilo y tengo una amina primaria, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo que sucede cuando a los carbonilos reaccionan con aminas? Forman las iminas, no siempre, si es primaria, forma la imina, ¿sí? Entonces, lo que yo me planteo es, bueno, ¿puedo seguir un poquito para allá? Vale. Muy bien. Vamos a hacer reaccionar la amina primaria, que es la metilamina, con el carbonilo. Lo que se va a formar es la imina correspondiente. ¿Sí? Que no importa, puede ser con el metilo para aquí o con el metilo para el otro lado, en este caso no interesa, ¿sí? Y esa imina correspondiente tampoco me está dando la metanfetamina que quiero. Pero, volvamos para allá, giremos. Usé el ácido de Lewis, usé el bromo, usé la amina, usé el benceno, usé la acetona, usé la base. ¿Qué me está faltando? Y que me lo dan como un reactivo, el reductor por hidruro de sodio. ¿Me sirve como reactivo? Sí me sirve. ¿Por qué? Porque si yo a las iminas las reduzco, lo llevo a la amina correspondiente. Entonces, ¿cuál es el último paso de la secuencia sintética? Bueno, esta imina que me permitió ubicar el nitrógeno en esta posición y generar el enlace, el carbono doble enlace nitrógeno, ahora, en presencia de clorhidruro de sodio, se reduce a la amina correspondiente, generando ahora sí la estructura que deseo, que es la metanfetamina. En resumen, lo importante de estos ejercicios es que ustedes puedan visualizar en la estructura que les piden, ¿sí?, los reactivos de partida, cuáles son esas cadenas carbonadas que están presentes en el producto final y cuáles serán aquellos reactivos que necesito para las diferentes reacciones de la secuencia sintética. Y finalmente, siempre nosotros ponemos varias flechas, no significan 3 pasos, no importa, estamos diciendo que en ese pool de reactivos y condiciones, tenemos que llegar al producto final a través de una secuencia que en general es más de un paso.